Amados hermanos, especialmente hermano Ricardo Vélez, mi nombre es Eusebio Pérez, pastor de la Iglesia Evangélica Hispana aquí en Toronto, Canadá. Para mí es un honor y una bendición poder compartir a todos los hermanos allá en Lima y donde quiera que nos vean y nos escuchen, bajo el lema Obedeciendo al llamado de Dios. Este es el tema que se me ha pedido y quiero compartir a través de este medio, que siempre estamos llamados a obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento vemos nosotros que Noé obedeció al llamado de Dios en medio de aquellas circunstancias de incredulidad y simplemente fueron salvos 8, dice la Biblia. Pero Noé aparece en la Biblia como pregonero de justicia y él obedeció al llamado que le hizo Dios en aquel entonces. También tenemos como ejemplo de obediencia a Abraham, que Dios lo mandó que saliera, y por supuesto el elemento de fe siempre estuvo operando en estos hombres, como para nosotros también. Para obedecer al mandato del Señor debe estar en función nuestra fe total y obediencia a Dios, a su llamado. Así que tenemos a Noé, tenemos a Abraham y también tenemos a Moisés, que Dios lo llama y él obedece. Ya conocemos cómo Dios utilizó a este hombre de tal manera que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con él, y fue un elemento usado por Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, para nosotros, en pleno siglo XXI y bajo una pandemia mundial que nos ha tocado enfrentar a nivel global, pues también obedeciendo al llamado del Señor. Y por supuesto, Dios espera la fidelidad, la permanencia, en medio de toda circunstancia, obedecer al Señor. Pero para nosotros ahora debemos meditar cuál es la obediencia para nuestros días como iglesia, y yo quiero compartir acerca de las funciones de la iglesia en este siglo XXI. Uno de los temas más sobresalientes en el Nuevo Testamento es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son las funciones de la iglesia? ¿Qué se espera de la iglesia? Todas y estas y muchas preguntas más son importantes. La Biblia declara que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Pero para ser la iglesia debe de cumplir con ciertas funciones, y todas ellas importantes. Ninguna de ellas puede ser enfatizada más que la otra. Todas ellas representan un área que es vital en la vida cristiana, y vamos a analizar algunas de ellas. Obedeciendo al llamado del Señor. Número uno, como iglesia, las funciones de la iglesia en pleno siglo XXI es proclamar, del griego kerigma. Es el imperativo de la proclamación que Cristo dejó a la iglesia y que generalmente se conoce como la Gran Comisión, se concentra en dos pasajes bíblicos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Y además dice la Escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El acto de la proclamación fue típico de la iglesia primitiva. Cuando sobrevino la persecución a la iglesia en Jerusalén, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. En medio de una persecución desatada contra el apóstol San Pablo en la ciudad de Corinto, el Señor le dijo en visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Hechos 18:9. Y el relato añade, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. De manera que vemos que al obedecer al llamado del Señor, ahora nos toca proclamar el mensaje del Evangelio. A veces en la sociedad que vivimos se dice no es políticamente correcto, pero sí es bíblicamente correcto proclamar que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Está en Cristo. Pase lo que pase, donde quiera que nos encontremos, este es el mensaje que debemos, en primer lugar, proclamar. Pero en segundo lugar también estamos llamados para adorar, del griego latría. Otra función de la iglesia, de igual importancia a la anterior, es la adoración.
Inmediatamente después de la ascensión del Señor encontramos en el culto cristiano tres elementos. Y ellos son adoración, alabanza y bendición. Y dice la Biblia, ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esta es una función muy importante en la adoración a Dios. En las epístolas del Nuevo Testamento hay pasajes llamados doxología, o sea, alabanza a Dios, y son un fuerte testimonio del espíritu de adoración en la iglesia primitiva. Dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice también Romanos 16:27, al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. También en Gálatas 1:5 dice la Escritura, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. De manera que en obediencia al llamado de Dios estamos, número uno, para proclamar. Número dos, estamos para adorar. La hora viene, dijo Jesús a la samaritana, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En tercer lugar, somos llamados en obediencia al llamado de Dios como iglesia a la comunión, del griego koinonía. La iglesia es una gran familia, es una hermandad. Por eso se habla de los creyentes como hermanos y a Dios se dirige como Padre. El espíritu de comunión en la iglesia primitiva se evidencia en el hecho de que comían, oraban, adoraban juntos, velando mutuamente por sus necesidades. Hechos 2:42 al 47. Esta comunión se expresaba, dice la Biblia en Hechos 4:32, siendo todos de un corazón y un alma. Dice Hechos 4:34, teniendo las cosas en común. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 también, en el partimiento del pan y las oraciones. Y también vemos en Hechos 6:1 al 7, viendo a que nadie le faltase nada. De manera que en obediencia al llamado del Señor, proclamamos. En obediencia al llamado del Señor, adoramos. En obediencia al llamado del Señor estamos en comunión como una gran familia. Y también en obediencia al llamado del Señor estamos llamados al servicio. De ahí viene diaconía en griego. La iglesia no solamente proclama, adora, se convierte en familia, sino que también sirve a las necesidades del prójimo. La generosidad de la iglesia primitiva, por medio de la cual se suplían las necesidades de los menesterosos, fue consecuencia del espíritu de servicio que había en ella. Cuando las viudas de los griegos fueron descuidadas en la distribución del pan, la iglesia buscó formas de poderle servir mejor. Hechos 6:1 al 7. Dentro de los dones del espíritu se mencionan el de servir, Romanos 12:7. El de repartir con liberalidad, Romanos 12:8. Hacer misericordia, Romanos 12:8. Los que ayudan, Primera de Corintios 12:28. De manera que la misión de servicio que tiene la iglesia se ilustra brillantemente en la parábola del buen samaritano. Ahora, en obediencia al llamado del Señor, somos llamados a la enseñanza, del griego didascalía. La iglesia que proclama, adora, tiene comunión y sirve, es una iglesia que además enseña. Este imperativo lo encontramos en la Gran Comisión, hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles, Mateo 28, 19 y 20. La misión de la iglesia no es únicamente proclamar y lograr conversos, sino también lograr que cada converso sea un discípulo activo del Señor. Existe la exhortación de ser nutrido en la palabra a fin de alcanzar la madurez que se requiere, Primera de Timoteo 4:3. También existe el imperativo de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Segunda de Pedro 3:18. Por esta razón, uno de los dones del Espíritu es el de la enseñanza, Primera de Corintios 12:28 y Efesios 4:11. La iglesia primitiva daba gran importancia a este ministerio. Dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:32. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hechos 15:35.
Y en conclusión, estamos atendiendo cada una de estas áreas que nos constituyen como iglesia. Estamos obedeciendo al llamado del Señor, y quiero recapitular que para obedecer al llamado del Señor en este tiempo, debemos nosotros proclamar, debemos nosotros adorar, debemos nosotros mantenernos en comunión, debemos nosotros practicar el servicio, debemos nosotros enseñar y debemos nosotros mantenernos en obediencia al Señor. Al principio mencionamos a Noé, que por la fe obedeció al llamado del Señor. A Abraham, que por la fe salió para ir a Canaán, y a Canaán llegaron en obediencia al llamado del Señor. Como Moisés, en obediencia al llamado del Señor. Y ahora nosotros nos ha tocado, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, obedecer al llamado del Señor. No desviándonos ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos puestos los ojos en Jesús. Mi esposa Carmina, ella trabajó en Cuba como pianista en el Ballet Nacional, donde se enseñaban a niños y niñas el ballet, y ella era la pianista. Pero una de las cosas que ella me contaba a mí en sus clases tocando la música a los que se preparaban para el ballet, es que uno de los secretos que se le enseña a los niños cuando están aprendiendo ballet es que hay movimientos en el ballet que se llaman pirouette, del francés, que es dando vueltas, y cómo es que logran dar vueltas y no caerse. Y se le dijo a mi esposa, aquellas maestras que le enseñaban a los niños y a las niñas, dice, bueno, hay un secreto. Para no caer, el bailarín debe tener su mirada puesta en un punto fijo. Y cuando el bailarín o la bailarina mantiene su vista en un punto fijo, dan pirué, vueltas, pero siempre mirando a un punto fijo. Esta es una gran enseñanza espiritual para nosotros. En este tiempo de, por así decirlo, de un mareo espiritual, de confusión, de conceptos e ideas muy diferentes, ¿cómo podemos obedecer al llamado del Señor? Bueno, similar a los niños y niñas que se preparan para ser bailarines, nosotros también debemos poner nuestra mirada en un punto fijo, y ese punto fijo se llama Jesús. De manera que si en medio de todas estas circunstancias nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no vamos a ser mareados, no vamos a confundirnos, porque nos mantendremos firmes en obediencia al llamado del Señor. Yo pido y ruego a Dios que en el Perú, o donde quiera que se vea este video, los que escuchen y obedezcamos al llamado del Señor, porque hay recompensa, hay bendición para aquellos que nos mantenemos fieles. Es mi oración que Dios bendiga el ministerio de nuestro hermano Ricardo Bell y su familia en Lima, Perú, y a través de todas las iglesias que nos vean y nos escuchen. También compartí con los hermanos de Chile, quiero concluir con esto, acerca de algo que me tocó mi corazón en estos días de pandemia. Cuando Israel sale de Egipto a Canaán, dice la Biblia que hay un momento que llegan a un lugar donde las aguas eran amargas. El lugar, dice la palabra, que se llamaba Mara. Y yo tengo escrito en mi Biblia que cuando llegan a Mara, allí Dios los probó. Hubo contienda, hubo quejas, disensión. Entonces, pero la palabra revela que después, a un día quizás de camino, el pueblo llegó a un lugar que se llamaba, donde habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua, Elín. Y de ahí surge este pensamiento que quiero dejar a mis hermanos, que lo mantenga en su corazón y yo lo mantengo en mi corazón. Siempre, siempre, después de un Mara, aguas amargas, Dios tiene un Elín. Este tiempo mundial para la iglesia es aguas amargas. Y en este momento somos probados. Ahora, ¿cómo reaccionamos? El Dios que servimos nunca se atrasa, nunca se equivoca, está en su trono. Y después de estas aguas amargas que hemos experimentado a nivel global, Dios tiene un Elín. Él sabe, Él conoce. Esto no será para siempre, sino por un tiempo. Pero recordemos, siempre, después de un Mara, Dios tiene un Elín. 12 fuentes de agua,
una fuente de agua para cada tribu, 70 palmeras, un oasis perfecto. 70 es número de Dios. Y amados hermanos, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Repito, después de un Mara, Dios tiene un Elín. Ustedes allá, nosotros aquí en Canadá, yo soy cubano, llevamos 41 años en esta iglesia, la Iglesia Evangélica Hispana, afiliada a las Asambleas de Dios, Pentecostal Assembly for Canada. Dios ha sido con nosotros, nos ha bendecido. Aquí hay actualmente unas 52 o 53 iglesias hispanas a través de todo Canadá afiliadas a las Asambleas de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere y sea con cada uno de nosotros. Y ustedes y nosotros seremos obedientes al llamado del Señor donde quiera que nos encontremos. Por tanto, permítanme hacer una oración y que Dios les prospere, les guarde y les bendiga. Padre, en esta hora es mi oración por mi hermano Ricardo Vélez, su ministerio en Lima, Perú, por su esposa, por su familia, por los hermanos que están alrededor, por las demás iglesias. Señor, ellos allá y nosotros aquí, que seamos obedientes a tu llamado. Guárdanos, líbranos y que podamos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ti gloria, honra y alabanza, orando que toda necesidad espiritual, emocional, física o económica sea suplida conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos en el amor eterno de Dios Padre, en la gracia infinita de Dios Hijo y en la comunión constante de Dios Espíritu Santo. Así sea. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga.